Bueno chicos, bienvenidos a otra pasilla de mi persona, el profesor Marco Espinosa. Hoy veremos un tema súper importante, sistema digestivo humano. En esta pequeña pizarra, en este pequeño esquema, veremos lo más importante de la anatomía y la fisiología de nuestro sistema digestivo. Si quieres conocer eso y mucho más, acompáñame en este pequeño video. Veamos, el sistema digestivo humano, ¿sí?, está conformado por el tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo y glándulas anexas componen todo el sistema digestivo humano. Profe, en la imagen, ¿cuál es el tubo digestivo? Todo lo que está viendo, todito. Profe, las glándulas anexas sería el hígado, el páncreas y las glándulas salivales que ya hemos visto en un anterior video. ¿Cómo comienza? ¿Dónde comienza toda la digestión? Al ingresar un alimento a tu boca. Ese proceso se llama ingestión. ¿Qué es la ingestión? Que tú te alimentes, que en tu boca tú ingresas un alimento. Este alimento, que puede contener lípidos, proteínas o carbohidratos, al ingresar en tu boca se va a llamar bolo. ¿Por qué se va a llamar bolo? Porque ese alimento se mezcla con la saliva. ¿Cómo se llama ese proceso? Insalivación. Insalivación. Ahora, tú no solamente te lo tragas, tú también vas a masticar. Esa masticación se llama digestión mecánica, que se da efectivamente por los dientes. Y además será la deglución voluntaria, ¿sí? La deglución voluntaria. Paso de la boca, faringe, hacia el esófago. Ahora, importante, en la boca vamos a tener la lengua. En la lengua encontramos papilas gustativas, el botón gustativo. ¿Para qué? Para poder degustar diferentes alimentos. También encontramos a los dientes, órganos duros y blancos. Ahora, importante, aquí tenemos un pequeño esquema de un diente. ¿Sí? El diente va a estar primero separado: corona, cuello y raíz. Corona, cuello y raíz. Eso va a ser su anatomía como externa: corona, cuello y raíz. Mientras que en la interna, esmalte, dentina y pulpo. Esmalte, dentina y pulpo. Si tú te das cuenta, en la pulpa encontramos los vasos sanguíneos y los nervios. En la pulpa encontramos los vasos sanguíneos y los nervios. Esa es una estructura, la estructura de los dientes, tanto interna como externa. Ahora, seguimos. Esto se encuentra en la boca. Yo, profe, usted me entendí muy bien que la boca, el alimento cuando ingresa, se llama bolo, por la insalivación. Sí. Pero, profe, ¿de dónde a dónde va la boca? Desde el inicio de tus labios hasta ese pequeño fondo que tú ves cuando abres la boca, enfrente del espejo. Ese pequeño fondo, ¿cómo se va a llamar? Istmo. ¿Istmo de qué? Istmo de las fauces. El istmo de las fauces es cuando tú abres la boca, ese pequeño fondo que tú ves, en donde ya no llega la luz, se va a llamar istmo de las fauces. Luego el bolo pasa a la faringe. Pregunta de examen, puede ser una pregunta de examen lo siguiente: ¿el bolo pasa o recorre toda la faringe? No. ¿Por qué? La faringe tiene tres porciones: naso o rinofaringe, oro o bucofaringe, hipo o laringofaringe. ¿Por dónde pasa el alimento, profesor? Por el oro o bucofaringe. Luego de que recorre la faringe, llegamos al esófago. En el esófago se da un movimiento circular, un movimiento muscular. Ese movimiento muscular que va a empujar el alimento del esófago hacia el estómago se va a llamar peristalsis. ¿Qué es el peristalsis? El movimiento muscular que empuja la comida del esófago ¿hacia dónde? Hacia el estómago. Hacia el estómago. Profe, ¿la peristalsis solamente se encuentra en el estófago? No. El estómago también hace peristalsis. Los intestinos también hacen peristalsis. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la peristalsis? Empujar el alimento por todo el tubo digestivo.
Pero profesor, el esófago, para que entre al estómago, debe tener una pequeña puertita. Esa pequeña puertita, ¿cómo se va a llamar? Cardias. El cardias comunica el esófago ¿con quién? Con el estómago. El esófago con el estómago. El estómago, si lo queremos dividir anatómicamente, va a estar dividido en tres partes. Fundus, fondo, cuerpo y antro. Fundus, cuerpo y antro. Fundus, cuerpo y antro. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué es el estómago en sí? El estómago es la dilatación ¿de qué? Del tubo digestivo. El tubo digestivo se dilata y te forma el estómago. Además, en él se almacena ¿qué? Se almacenan alimentos. Se almacenan alimentos. Ahora, profe, tú te preguntarás, profe, pero ¿cómo es eso de la peristalsis? Que la capa muscular, que empuja. Vemos un poquito de la histología general del tubo digestivo, ¿sí? Del tracto gastrointestinal. Un poco de histología general. En este pequeño esquema, primero, importante, el orificio por donde están pasando los alimentos se llaman luz o lumen. Luz o lumen. ¿Sí? Ahora, la primera capa que encontramos es la capa ¿qué? La capa mucosa, que secreta moco. Luego de ahí encontramos la capa ¿qué? La capa submucosa, que secreta algunas sustancias glandulares. Luego de ahí encontramos que la capa muscular, que se da los movimientos gastrointestinales, como ¿cuál, profesor? Como la peristalsis. En la capa muscular permite los movimientos, ¿como cuál? Como la peristalsis, movimientos gastrointestinales. Y la capa más externa, ¿sí? La capa serosa o adventicia, está compuesta por tejido conectivo. Generalidades de la histología del tubo digestivo. Sigamos. Entonces, profesor, ya, yo entendí la histología, pero ¿qué relación tiene con el estómago? Yo te dije, la peristalsis no solamente se presenta en el esófago, también en el estómago y también en los intestinos. Dime, ¿cuál de las cuatro capas crees tú que permite la peristalsis? Fácil, exacto. La capa muscular, movimientos gastrointestinales. Ahora, en el estómago vamos a tener diferentes células que elaboran diferentes sustancias que tienen diferentes funciones. Primero, las células G. Las células G que elaboran la llamada gastrina. Profe, ¿y para qué sirve la gastrina? La gastrina sirve, estimula la secreción del jugo gástrico. Pero tú te preguntarás, profe, ya, yo sé que las células G elaboran gastrina. Y esa gastrina, ¿sí?, estimula la secreción del jugo gástrico. Pero ¿quién elabora el jugo gástrico? El jugo gástrico va a ser elaborado por las células parietales u oxíntricas y las células principales o también llamadas simógenas. ¿Sí? El jugo gástrico va a ser elaborado por las células parietales u oxíntricas y las células parietales o simógenas. Además, las células parietales u oxíntricas también elaboran el HCl y el factor intrínseco de castreo. ¿Sí? El ácido clorhídrico y el factor intrínseco de castreo. Profe, ¿para qué me sirve el ácido clorhídrico? Degrada el bolo. Degrada el bolo. Hace que se convierta en a quimo. A quimo. ¿Y el quimo cómo es? Ácido. Profe, ¿y el factor intrínseco de castreo para qué me sirve? Permite la absorción de una vitamina muy importante. La B12. La B12. Profe, y lo que es las células principales o simógenas, ¿qué producen? ¿Qué elaboran? Elaboran una enzima inactiva llamada pepsinógeno. Pero esa enzima inactiva llamada pepsinógeno, al juntarse con el HCl, se activa y se forma la pepsina, la cual tiene como función degradar ¿qué? Degradar proteínas. Son las células más principales, son las células que tienen una mayor función principales en el estómago. ¿Sí? En el estómago. Profesor, una pregunta. Termino de que el bolo se junte con el HCl, me forme el quimo, que es ácido, se junte con diferentes sustancias, y este quimo va a pasar ¿a dónde? Va a pasar al llamado intestino delgado.
Pero para que pase por el intestino delgado, tiene que atravesar una puertita. Esa puertita, esa comunicación, se va a llamar pilo. Profe, ya entendí. Del esófago al estómago, cardias. Del estómago al intestino delgado, pilo. Exacto. ¿Sí? Son parte de la comunicación. Del esófago se comunica con el estómago por el cardias. El estómago se comunica con el intestino delgado por el pilo. Profe, una pregunta. Si acá era quimo en el estómago, que es ácido, ¿por qué en el intestino delgado es quilo, que es básico? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que sea básica? Veamos. En el intestino delgado se da un gran porcentaje de digestión, aproximadamente un 90% de digestión. El intestino delgado va a estar partido entre regiones: duodeno, yeyuno e ileón. Duodeno, yeyuno y león. Duodeno es la primera porción. Es ahí donde el quimo pasa a ser kilo. Del quimo ácido pasa a ser al kilo básico. Ahora, en el duodeno encontramos diferentes estructuras. La primera, la ampolla de Vater, que ya lo estudiamos, ¿dónde? En el video de las glándulas anexas. Recuerda, la ampolla de Vater, ¿qué recibe? La bilis, ¿sí? Y el jugo gástrico. Disculpen, el jugo pancreático. La bilis y el jugo pancreático. A ver, si recuerdas, el páncreas secreta jugo pancreático por medio de dos conductos. ¿Conducto qué? El conducto principal, o también llamado de Wilson, y el conducto accesorio, o también llamado de Santo Green. Ahora, la bilis llega a la ampolla de Vater por medio de un conducto, el conducto colédoco. Recuerda entonces, en la ampolla de Vater desembocan dos conductos, uno que viene del páncreas, que es el conducto principal o de Wilson, y uno que viene del hígado, en realidad viene de la vesícula biliar, que se llama, ¿cómo? Conducto colédoco. La confluencia, la llegada de esos dos conductos, ¿dónde se da? En la ampolla de Vater. Ahora, también vamos a tener las glándulas de Brunner, que secretan moco básico, secreta un moco básico. Y la glándula del Leberku, que secreta el llamado ya jugo intestinal. Profe, una pequeña duda. ¿Dónde comienza el duodeno? En el píloro. ¿Dónde termina? En el llamado ya famoso ángulo de Treitz. Comienza en el píloro y termina en el ángulo de Treitz. Profe, ¿y de acá qué comienza? El yeyuno y el león. Profe, ¿y hay una separación entre ellos dos? Una pequeña curiosidad es que la separación ya es muy microscópica. ¿Sí? Muy microscópica. A nivel pre, nosotros lo vemos como yeyuno y león juntos. Entonces, mira, del ángulo de Treitz comienza el yeyuno y león. ¿Y dónde termina? Termina en la válvula ¿qué? La válvula ileocecal. Profesor, ¿qué es la válvula ileocecal? ¿Qué función tiene? La válvula ileocecal comunica ¿qué? El intestino delgado ¿con qué? Con el intestino grueso. La válvula ileocecal comunica el intestino delgado con el intestino grueso. Profe, el intestino grueso, ¿qué función tiene? Primero, absorción de agua y electrolitos. Además, en ella encontramos la microbiota bacteriana. Profe, ¿no era flora bacteriana? ¿Sí? El término flora bacteriana ya está en desuso. Ahora se llama microbiota bacteriana, donde ahí encontramos una importante bacteria llamada la Escherichia coli. La Escherichia coli, ¿sí? Importantes dos vitaminas, la K y la B12. La K, ya ven, también tiene función antihemorrágica, y la B12 antianémica. La B12 antianémica y la K antihemorrágica. Además, en el intestino grueso, ¿qué se forma? Se forma y almacena ¿qué? El popó, las heces. Profe, y el intestino grueso tiene partes, claro. Mira, empieza por el ciego. Y ahí encontramos una estructura, un órgano ya vestigial que se ha dado por evolución, que se ha dejado en desuso por la evolución. El apéndice. Encontramos el ciego y encontramos el colon ¿qué? El colon
ascendente, el colon transverso, el colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano. De nuevo, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano. Entonces, recordar, mira, este pequeño cuadrito te resume mucho de la fisiología digestiva. En la boca, ¿qué digestión hay? De carbohidratos. En el estómago, ¿digestión de qué? De proteínas. En el intestino delgado, digestión de carbohidratos, proteínas y lípidos. Bueno, chicos, esta pequeña pastilla ha sido para estudiar un poco de la anatomía y fisiología del sistema digestivo humano. Espero que haya sido de tu agrado y siempre recuerda algo muy importante: a por más tetrapos.